correcto. Buenos días, ¿cómo están? ¿Me pueden escuchar? ¿Me pueden escribir por el icono de chat para confirmar que están escuchándome? Ok, muchas gracias. Betsy, muchas gracias. Stephanie. Bien, vamos a iniciar. Un momentito para saludarlo, pero voy a apagar la cámara para evitarnos que nos complique la visualización. Buenos días a todos, ¿cómo están? Yo soy Liliana López. Vamos a iniciar. Bien, cuando iniciamos proyectos, generalmente nosotros utilizamos una herramienta que nos permita llevar un control y un seguimiento para nuestros proyectos. Una de esas herramientas es la herramienta conocida como Microsoft Project. Vamos a hacer una breve introducción de qué es un proyecto. Nosotros valoramos o le damos importancia a aquellas actividades que son parte de un grupo de actividades que nos van a llevar hacia un resultado. Es importante recalcar que un proyecto es temporal, un proyecto tiene fechas de inicio y fechas de fin definidas, las cuales vamos a trabajar con la herramienta Microsoft Project. Es aquella proyecto nos lleva a un resultado único, es decir, a una etapa de cierre. Y termina cuando se alcanza el resultado esperado. Es importante tener esto bien claro al momento de definir nuestros proyectos. Aquí les muestro, pueden ver en mi pantalla, una estructura de cuáles son los pasos importantes que debemos tener en cuenta al momento de definir nuestros proyectos. ¿Pueden verlo en mi pantalla? La estructura. Pueden escribirme por el chat si están viendo mi pantalla. Ok, perfecto. Gracias, Betsy. Solo para confirmar que estamos todos en la misma sintonía y que todos estamos pues viendo lo mismo, visualizando lo mismo. Bien, cuando nosotros iniciamos un proyecto es importante tener en cuenta estos pasos, que son 6 pasos que he definido. Primero que todo, tener una estructura de trabajo bien definida. Una estructura de trabajo conocida como EDT es aquella definición de tareas que vamos a representar en el Microsoft Project de manera estructurada para darle ese seguimiento. Debemos tener claro la fecha de inicio del proyecto y los calendarios o el calendario del proyecto, el cual vamos a aterrizar lo más real posible nuestro proyecto en el tiempo. Debemos esquematizar nuestras tareas, debemos colocarlas en modo automático, debemos establecer las duraciones y finalmente la vinculación de las tareas que hace referencia a las predecesoras o antecesoras de tareas. Con esta estructura nosotros podemos tener rápidamente un proyecto bien definido desde cero. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, continuamos. Como primero, que teníamos primero establecido la estructura de trabajo o EDT, que es la creación o organización de las tareas, ahí pueden visualizar claramente cómo es una estructura de trabajo. Una estructura de trabajo está definida por una tarea resumen y las subtareas o las tareas específicas. Una tarea resumen, como se conoce en Microsoft Project, es lo que nosotros llamaríamos fases, periodos, etapas, como quieran llamarle. Cada uno tendrá diferente definición de sus tareas, inclusive tienen un nombre propio como inicio de las pruebas de campo. Entonces, esa es una fase y usted le puede poner el nombre que quiere. Así nosotros vamos definiendo esa estructura. Generalmente se recomienda que cada fase no tenga más de 6 tareas, subtareas, dentro de cada bloque para un mejor manejo de cada
de cada grupo de tareas. Eso es una recomendación, que estén definidas por bloques o grupos de 6 tareas, más o menos. Bien, entonces, aquí tenemos una ventana que nos muestra cómo definir la fecha de inicio del proyecto. Pero para eso voy a compartir mi pantalla para poder iniciar directamente en el Microsoft Project, que es lo que todos quieren ver. ¿Ok? Voy a compartir mi pantalla. Les va a aparecer ahora un cintillo amarillo que dice desea ver el contenido, le deben dar a aceptar. ¿Ok? ¿Pueden ver mi pantalla? Me confirman al chat que pueden ver mi pantalla. A ver. Ahí, ¿están viendo mi pantalla? Ok, perfecto. Gracias, Stephanie. Gracias, Marlon. Ok, vamos a ir directamente al Microsoft Project. Actualmente estoy mostrándoles una pantalla de Microsoft Project 2016. Sin embargo, los pasos que vamos a trabajar para la creación de un plan de proyecto es lo mismo para la versión 10, 13 o 16. Básicamente los pasos son iguales, las ventanas son muy similares. Los cambios entre versiones están más acentuadas en la parte de informes, pero esta parte es muy similar y la pueden aplicar para cualquier versión de Project. Bien, lo primero que tenemos es pues definir una estructura de trabajo, colocar la fecha de inicio del proyecto y el calendario. Vamos a iniciar por ahí, la fecha de inicio del proyecto y el calendario. ¿Por qué hacemos esto en este momento? Realizamos este paso porque nos va a ayudar a centrar el proyecto en lo más real posible. Cuando nosotros vamos entonces a hacer las vinculaciones, ya nosotros podemos visualizar las fechas, ya sea en el futuro o en el pasado, de las actividades o las tareas, ya podemos ir teniendo una idea más clara de cuáles son las fechas que nosotros pues vamos a trabajar en el proyecto. La idea de utilizar Microsoft Project es para que Project nos autocalcule las fechas de inicio y fin de cada actividad. Ustedes observarán que en mi modelo yo solamente tengo la parte de las tareas, no tengo nada más definido. ¿Por qué? Porque lo demás Project me lo va a ir calculando. Entonces yo voy a colocar las fechas de inicio y fin del proyecto. Para eso el paso 1 es ir a la pestaña donde dice proyecto. En la pestaña donde dice proyecto voy a seleccionar el icono que dice información del proyecto. ¿Ok? ¿Me siguen? Pestaña proyecto, información del proyecto. Estamos en el paso 1 que indica colocar la fecha de inicio del proyecto y el calendario. Si seguimos aquí, es definir la estructura, fecha de inicio del proyecto y el calendario. ¿Ok? ¿Me siguen hasta aquí? ¿Sí? Ok, si alguien tiene una pregunta, pues lo puede hacer al chat o me puede preguntar, no hay ningún problema. Ok, gracias Marlon. Seguimos. Entonces, vamos a proyecto, información del proyecto, se levanta una ventana como esta que dice información del proyecto, en este caso el proyecto se llama proyecto construcción, el cual define la estructura para crear una casa o una construcción en 3 pasos, en 3 fases. Observan que en esta ventana yo tengo una opción que dice comienzo del proyecto, fecha fin del proyecto, programar a partir de. Es importante que definamos el proyecto, cómo lo vamos a programar, si a partir de la fecha de inicio o a partir de la fecha fin, dependiendo de qué queremos calcular. Generalmente lo más común y una de las formas un poco más accesible y fácil de manejar es calcular el proyecto a partir de la fecha de comienzo. Es decir, que yo establezco una fecha de comienzo y Project me autocalcula la fecha fin, dependiendo de todas las configuraciones que yo voy trabajando en el camino. Otra forma es que Project me calcule la fecha de comienzo al establecer una fecha fin. Generalmente
esta modalidad o este tipo de programación es cuando son proyectos de bastante tiempo o que yo tengo años para llevarlo a cabo, porque me puede dar el resultado que yo debí comenzar el proyecto en enero y ya estamos por el mes de junio y pues no se ha comenzado el proyecto. En esos casos es preferible ponerle una fecha de comienzo, Project me autocalcule una fecha fin y por medio de programación y de ajustes en la programación llevarlo a una fecha fin estimada o deseada. Entonces, en este caso vamos a hacer la manera más tradicional, que es colocar una fecha de comienzo del proyecto. Observen que aquí yo puedo poner una fecha de comienzo pasada, una fecha de comienzo al día de hoy o una fecha de comienzo futura. No tiene nada que ver que yo empiece a trabajar el proyecto hoy y que la fecha de comienzo sea en agosto, porque que yo empiece el archivo hoy no significa que el proyecto arrancó hoy. Yo voy a definir cuándo arranca el proyecto en esta opción que dice fecha de comienzo. Entonces vamos a buscar, estaba situado en 2016, 2018. Vamos a imaginar que este proyecto va a comenzar el primer lunes de julio, es decir, el 2 de julio del 2018. Fecha de comienzo del proyecto y le doy a aceptar. No, ahorita mismo ustedes no van a visualizar absolutamente nada, solamente estoy configurando la fecha de comienzo del proyecto. Automáticamente ya él se configura esa fecha. Voy a regresar nuevamente aquí donde dice información del proyecto y ahora sí ya me aparece la fecha que yo configuré como fecha de comienzo del proyecto. Ya está parametrizada al 2 de julio del 2018. Lo vamos a dejar así y voy a venir a la otra opción que es calendario. Es otra de las opciones que yo tengo que configurar con respecto a las fechas del proyecto. Esto yo le llamo llevar el proyecto a lo más real posible del tiempo, en el tiempo real del proyecto. La idea es que cuando Proyecto calcule la fecha de comienzo y fin de cada tarea, lo haga según las bases reales del tiempo. Uno es la fecha de comienzo del proyecto y otro es el calendario. La opción del calendario se encuentra igualmente en la pestaña Proyecto de mi barra de tareas acá arriba y busco la opción, yo le llamo la opción del reloj, se llama cambiar tiempo de trabajo, que es calendario. Cuando le doy un clic a esa ventana me aparece la ventana que se llama cambiar calendario laboral. Hay tres tipos de calendario: calendario 24 horas, turno de noche y calendario estándar. Para esa definición voy a regresar a mi pantalla de PowerPoint y les voy a mostrar nuevamente el PowerPoint para explicarles algo importante aquí. A ver. Ok, ahí está mi pantalla, ¿la pueden visualizar? ¿Sí? Ok, para hacer una aclaración con respecto al calendario. Y ahora regresamos nuevamente al... A ver, Mitre. Sí, ok, excelente, muchas gracias. Qué audiencia más atenta. Bien, aquí les muestro en esta pantalla los rangos de horas que involucran cada tipo de calendario. Esta información es súper valiosa e importante porque muchas veces tenemos esos tres tipos de calendario, pero no sabemos para qué sirve o para qué, cuándo utilizarlo. Tenemos el calendario estándar. El calendario estándar es el clásico. Es para las horas diurnas, las horas regulares, de 8 a 12, de 1 a 5, de lunes a viernes, puedes incluir sábado. Puede ser de 8 a 12, de 7 a 11, o sea, el calendario diurno normal, generalmente de una oficina, del trabajo administrativo. Tenemos el otro tipo de calendario que se llama turno de noche. Este calendario involucra, como su nombre lo dice, horarios nocturnos. De 12 a 3 de la mañana, de 4 de la mañana a 8 de la mañana, de 11 de la noche a 12 de la mañana, de lunes a viernes, sábados también. Es decir, que involucra turnos o horarios que se generan básicamente en la noche, como su nombre lo dice.
Y el otro calendario se llama 24 horas. Este tiene que ver con turnos de 24 horas al día, 7 días de la semana. Es importante definir cuál es el tipo de calendario. En un proyecto yo puedo tener un recurso o equipo de trabajo en horarios estándar, es decir, los administrativos. Yo puedo tener un recurso o un equipo de trabajo que van solamente de noche al proyecto o hacen algún tipo de instalación en horas nocturnas, y puedo tener un equipo de trabajo que hace turnos rotativos. Es importante definirlos y clasificarlos en proyectos, porque dependiendo muchas veces de la tarea o de la actividad y del recurso, yo utilizo y cambio los tipos de calendario. Todo eso me afecta la duración del proyecto. ¿Ok? Voy a regresar nuevamente a presentar mi escritorio. Y voy a regresar aquí a mi proyecto. Aquí estamos en la ventana que les mostré allá, 24 horas, turno de noche y estándar. Entonces, en este caso vamos a definir un calendario estándar, es decir, un horario diurno, generalmente un horario administrativo, donde las personas van en un horario regular. Entonces, para eso yo tengo dos opciones aquí abajo, excepciones y semana laboral. Excepciones, como su nombre lo dice, son los días libres que tiene el proyecto, que pueden ser definidos directamente en el calendario. Vamos a decir en este caso que en el proyecto el 25 de julio es un día libre. Vamos a decir que ese es un día nacional y ese día se va a dar libre. En esta opción donde dice excepciones se van a colocar todos los días libres del proyecto. Por ejemplo, si usted va a hacer un proyecto que involucra un año, usted va a poner Año Nuevo, 9 de noviembre, Carnavales, Semana Santa, Día del Trabajador, las fechas libres en noviembre, 3, 4, 5, 28, todos esos días usted los va a definir en esta ventana. Todos los días libres nacionales y todos los días libres que involucre cada proyecto que sean particulares. Si hay algún día que su empresa no va a trabajar por una razón particular, usted lo puede colocar aquí como días libres o excepciones. Yo voy a hacer este ejemplo que dice día libres. Voy a poner día libre, que no es nada, no es ningún día libre real. Un día libre ficticio. Ok, y venimos entonces a la segunda opción que dice semanas laboral. Semanas laboral tiene que ver con el horario diario y lo vamos a definir según nuestro horario real de trabajo. Siempre nos vamos a posicionar aquí donde dice predeterminado y vamos a venir a la opción que dice detalles. Aquí en detalles me va a aparecer una ventana. En esta ventana yo voy a colocar cada uno de los días que son libres en el proyecto. Perdón, cada uno de los días que son laborables en el proyecto, laborables. Entonces, en este caso, lunes, seleccionando la tecla control del teclado, yo puedo seleccionar todos los días a la vez. Vamos a decir que en este caso, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Repito, voy a repetir nuevamente. Semana laboral, me posiciono donde dice predeterminado. Vamos a venir aquí donde dice detalles. Y en detalles me va a aparecer una ventana con los días de la semana. Aquí voy a configurar los días laborables del proyecto, es decir, los horarios diarios. Vamos a decir que todos los días yo tengo el mismo horario del personal, entonces yo puedo seleccionar todos los días a la vez. ¿Cómo los seleccioné todos a la vez? Presionando la tecla control. Luego que he seleccionado los días laborables, voy a venir a la tercera opción de las tres que me aparecen en pantalla. Establecer días en estos periodos laborables específicos. Generalmente Project ya tiene un rango que es de 9 a 1 y de 3 a 6, pero ese horario no es el nuestro, generalmente en nuestro país, o es variado. Entonces voy a seleccionar la opción 3 y voy a escoger un horario que es lo más regular aquí en Panamá, de 8 a 12 y de 1 a 5. Aquí quiero hacer una observación. Si yo pongo aquí en el calendario de 8 a 5,
Project está sumando como si el día de trabajo, esto tiene mucho que ver con la cantidad de horas por día, cuánto vale un día. Generalmente en nuestro país un día de trabajo un día de carga laboral son 8 horas. Si yo pongo de 8 a 5, Project no asume que hay una hora de almuerzo, así que cuenta 9 horas corridas. Por eso que yo tengo que definirlo así como turno, el primer turno de 8 a 12 y el segundo turno de 1 a 5. De esta manera ya Project asume que ahí hay 8 horas con un turno en la mañana y un turno en la tarde de 4 y 4 horas. De esta manera ya yo estoy definiendo que mi día laboral es de 8 horas, la carga horaria, para el lunes, para el martes, para el miércoles, para el jueves y para el viernes. Le doy a aceptar y le doy a aceptar nuevamente acá abajo en la ventana. No pasa nada, ahorita mismo no es visible. Es visible en el momento en que yo pienso hacer las configuraciones. Solamente para demostrar que eso se grabó, vamos a venir a información del proyecto. Vemos que la fecha de inicio es 2 de julio. Y voy a venir a calendario laboral, el día libre que configuré fue el 25 de julio y mi semana laboral, nuevamente en detalles, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes ya tiene la hora que yo configuré. Y el sábado pues no lo puse en este caso como un día laboral. Okay, le voy a poner a aceptar y le voy a poner a aceptar. El siguiente paso, ¿cuál es? Vamos a ir a nuestro esquema y vamos a ver que el siguiente paso dice esquematizar las tareas. ¿Qué es esquematizar las tareas? Esquematizar las tareas es como si fuera estructurarlas. Observen que aquí mis tareas no tienen ningún orden. Dice fase 1, fase 2 y todas están al mismo nivel. Esto no me indica nada. Lo importante es que yo debo esquematizar mis tareas. Junto con este paso hay una opción que dice colocar modo automático. Vamos a hacerlas las dos a la vez. Observen que aquí todas estas opciones de mis tareas están con un ganchito y un símbolo de interrogación. Eso quiere decir que esas tareas están en modo manual. Regreso a mi project en la pestaña donde dice tarea. En el bloque de tareas hay dos opciones, programar manualmente y autoprogramar o programadas automáticamente. Lo correcto es que yo deba colocar las tareas en modo autoprogramado. No significa que en algún momento o en algún caso yo tenga una tarea programada manualmente. Lo pueden hacer. Usted puede tener un proyecto en modo automático y ciertas tareas en modo manual. ¿Qué significa modo manual? Que el usuario, la persona que trabaja el proyecto, va a colocar las fechas de comienzo y fin directamente de manera manual y no voy a permitir que el proyecto las autocalcule. En este caso les voy a poner, selecciono toda la columna y le voy a poner autoprogramar. Cuando yo le pongo autoprogramar, aquí me va a aparecer la fecha de comienzo. Ok, me dice 3D. Fecha de comienzo, vamos a poner falta una columna. Aquí está la columna que me hacía falta, comienzo, fin, ahí está, la duración. Ahora sí, mis tareas están en modo automático. Voy a abrir un poquito la columna, la fila, y aquí dice modo de tarea y todas tienen el símbolo de modo automático. Observen que en modo automático ahora sí me aparece la fecha de comienzo de cada una de las tareas que configuramos en la pestaña Proyecto, Información del proyecto. ¿Ok? Entonces, hasta aquí ya vamos por colocar el modo automático. Vamos a esquematizar. ¿Qué es esquematizar? Es colocar la llamada sangría. Es colocar la llamada sangría. Voy a seleccionar el bloque y voy a darle un clic a las dos. Aquí están estas dos opciones en la pestaña Tarea, Programación. Hay dos flechitas, una hacia la derecha, otra hacia la izquierda, que significan, izquierda, derecha, que significan colocarles la sangría. Estas dos flechitas o estas dos opciones son para darle sangría, para esquematizar la estructura de tareas. En este caso le voy a dar un clic y automáticamente la fase 1 ahora involucra 3 tareas y el fin de la etapa.
Observen que cuando yo esquematizo me aparece este pequeño botoncito o triángulo negro y la coloco en negrita, justamente para indicar que eso absorbe un grupo de tareas. La fase 2, un clic hacia adentro, y la fase 3, un clic hacia adentro. Ahora tengo la fase 1, 2 y 3. Las puedo cerrar y las puedo abrir. Esto ayuda muchísimo en el manejo cuando son proyectos muy grandes y yo tengo que ir pues dándole seguimiento a las fases y cada fase involucra muchas tareas. Me ayuda en que yo puedo ir cerrando las fases que no estoy viendo en ese momento para darle ese seguimiento. Algo importante aquí es que observen que en la parte superior yo no tengo un resumen completo de la tarea. Esa es la famosa línea 0, la línea de resumen del proyecto. Esa línea se debe colocar aquí donde dice formato y voy a escoger la segunda opción que se encuentra al final que dice mostrar o ocultar. Le doy un clic y me va a poner la línea 0. La línea 0 va a venir con el nombre que está guardado el proyecto. En este caso el proyecto se llama Proyecto Construcción. Esa línea 0 es la que recoge todo el proyecto. Es la llamada línea de resumen del proyecto. Vuelvo y repito, la encuentro aquí donde dice formato, tarea, resumen de proyecto. Está desactivada, activada. La voy a dejar activada en este momento y voy a regresar donde dice tarea. Ahora ya tengo un proyecto con la fecha de comienzo, la estructura o esquematizadas en modo automático y adicional con el calendario y las horas de cada uno de los días, es decir, el horario diario de cada uno de los proyectos. Si seguimos el esquema, dice establecer duraciones y vincular las tareas. ¿Alguna pregunta hasta aquí, mi estimada audiencia? Vamos a dar unos segunditos para saber si alguien tiene una duda antes de avanzar. ¿Todo claro? Ok, gracias Betsy, gracias Stephanie. Ok, gracias Leila. Bueno, si no hay preguntas en este momento, avanzamos y nuevamente regresamos aquí al proyecto y podemos identificar que hay una columna que se llama duración. No está escrito en ningún libro como tal, como algo predeterminado que yo deba configurar primero la fecha de inicio, luego el calendario. Pero siempre, pues mi experiencia me ha indicado que una vez yo vaya a hacer las configuraciones de la duración y realizar las vinculaciones de la tarea, es recomendable que ya el proyecto esté configurado en este aspecto de la fecha de comienzo y el calendario, porque inmediatamente ya yo voy visualizando cuál es el resultado de cada una de las tareas, cuánto afecta la duración, cuánto afecta la fecha fin, y yo tengo una visual un poco más clara. Cuando yo tengo esta columna que se llama duración, y para eso voy a regresar a mi PowerPoint y vamos a explicar, ampliar un poquito sobre el tema de la duración. Aquí está la duración. Bien, aquí tenemos sobre la duración. La duración es la cantidad de tiempo entre el comienzo y fin de una tarea. La duración total de un proyecto se calcula según la diferencia entre la fecha de inicio de la primera y la fecha fin de la última tarea del proyecto. La duración total, cuando se hace referencia aquí a la duración total, estamos hablando de la duración total de la fase. Se calcula desde la primera fecha de comienzo hasta la última fecha de fin. Por ejemplo, si yo tengo una tarea que dura 5 días y la que sigue dura 2 días, quiere decir que la fase en total
dura 7 días. Bien, sirve para informar sobre la cantidad de trabajo demandado, es decir, la cantidad de horas y días. Y según las especificaciones del proyecto, Microsoft Project le permite expresar la duración, esto es importante, en horas, días, semanas, inclusive en meses. Existen varios tipos de duraciones, días, como lo pueden ver aquí, horas, semanas y meses. Cuando un proyecto aparece el símbolo de interrogación en la columna duración, eso significa que esa duración no ha sido definida. Quiere decir que esa duración no ha sido definida. ¿Ok? Vamos a ir aquí para mostrar las barras y vamos a poner que la primera tarea, que dice marcar terreno, tiene una duración de un día. No importa si ya dice un día. Si ese un día tiene el símbolo de interrogación, para Project esa duración no ha sido definida. Entonces, de todas maneras, les coloco el número 1 y con la tecla Enter automáticamente yo voy colocando aquí cuánto es la duración. La siguiente tarea es 5 días, la siguiente tarea es 20 días. ¿Qué pasa con la tarea? Vamos a definir un poquito aquí. ¿Qué pasa con la tarea fin de la etapa? La tarea fin de la etapa es lo que nosotros llamamos hito. Un hito es una tarea de cierre, es como su nombre lo dice, es una marca, es un hito que va a recoger o va a definir el cierre de las actividades de una etapa. Existen dos tipos de hitos, los hitos con duración, por ejemplo, es una tarea hito colocarle el techo a una casa. Si no le pongo el techo, pues la casa no va a estar terminada completamente. Entonces, colocar el techo puede tener una duración de 3 días, de 2 días, dependiendo de la casa. Es decir, que es una tarea importante. Eso quiere decir una tarea importante, una tarea imprescindible, pero con una duración. O una tarea hito, que es un cierre de la etapa, que significa que ya culmino esa fase, pero no tiene duración. Por ejemplo, aquí yo he definido fin de la etapa y a esta tarea yo le voy a poner 0. ¿Qué quiere decir 0? Que es una tarea hito, pero que no tiene una duración en el tiempo, que es un cierre de la etapa. Observen que a medida yo voy avanzando y coloco 0 a una tarea hito, las barras van tomando la cantidad de días, la duración, y en el caso del hito lo pone con un símbolo como de un rombo. ¿Ok? Automáticamente vemos que la fase tomó la duración. Yo no le he colocado duración a la fase, yo solamente le coloco duración a las tareas. Voy a seguir con la fase 2, 8 días, 8 días, 10 días y el fin de mi etapa 2 o de mi fase 2 le voy a poner 0 porque es un hito. La fase 3, automáticamente voy colocando las duraciones. El proyecto va eliminando el símbolo de interrogación. Okay. Voy a poner 10 días a revocar, 10 días, 15 días y el fin de la etapa 3, nuevamente un hito. Observen que ya he definido las duraciones. A manera de demostración, voy a escoger aquí esta y vamos a poner, por ejemplo, que esta tarea va a demorar 10 horas. Usted puede poner en horas la tarea o le puedes poner que demora una semana, le pongo SEM, que es la abreviatura, y automáticamente Project lo reconoce. Es decir, que puedo poner tareas duración en horas, en días, en semana, inclusive en meses. Y Project reconoce esas variables como válidas para colocar la duración. Voy a poner días. Nuevamente, estamos trabajando en este caso proyectos en formato días. Hasta aquí ya yo he definido varios aspectos. Vamos a repasar. Primero, la fecha de inicio del proyecto. Luego, definí el calendario o la semana laboral, los horarios diarios del proyecto.
Luego coloqué mis tareas en modo automático. Observen que en el modo automático automáticamente Project calcula la fecha de comienzo y fin. Esquematicé mis tareas y coloqué la línea 0, es decir, la línea o la tarea resumen del proyecto. Y luego cada fase con cada una de sus subtareas o subfases. Dentro de una fase yo puedo tener una o dos o tres subfases, eso no pasa nada. ¿Dónde coloco esto? Aquí en la pestaña tarea, en la flecha ya sea izquierda o derecha. Y luego colocar las duraciones. Ninguna celda de duración debe tener símbolo de interrogación, porque significa que esa tarea no ha sido definida. Aunque sea nuevamente colocarle el 1, usted le pone el 1, enter, para que acepte que eso es un día. ¿Ok? Bien, entonces, según nuestro esquema, vamos a ir nuevamente al esquema y vamos a ver el paso que sigue, que es vincular las tareas. Y para vincular las tareas, les he traído esta presentación que dice vinculación de tareas y los 4 tipos de vinculación. Existen 4 formas de vincular tareas. Fin, comienzo, es decir, que la primera tarea termina y comienza la siguiente. Esta es la forma tradicional. Termino una tarea, comienza la siguiente. Tengo comienzo y fin. Es decir, que 2 tareas pueden comenzar a la vez, sin embargo, pueden terminar en tiempos diferentes. O fin. No importa cuándo comiencen, pero necesito que esas tareas terminen a la vez. Y hay una 4ª forma de vinculación, que es la comienzo-fin. Esta es una forma de vinculación un poco diferente. No las recomiendo para tareas al inicio del proyecto, ni para tareas al final o en las últimas etapas del proyecto. Son aquellas tareas que cuando la primera tarea comienza, finaliza la siguiente. Esto básicamente se usa en proyectos en sistema, cuando tengo proyectos en paralelo. Mientras estoy con el proyecto en paralelo, hasta que ese no comience, no finalice el proyecto viejo o el sistema viejo. Este modelo se usa en casos muy especiales. A veces se confunden cuando vamos a colocar las vinculaciones, y en vez de poner CF en vez de poner FC colocamos CF. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta? Porque hace automáticamente la tarea como para atrás, como que la barra se coloca hacia atrás. Entonces, a veces pasa que es por error de dedo. Esto que está entre paréntesis son las abreviaturas. Fin, comienzo, fin. Voy a regresar a mi proyecto y vamos a empezar con las predecesoras, ¿verdad? Vamos a hacer una vinculación clásica. Por ejemplo, que hacer los cimientos comience cuando termino de marcar el terreno. Hay varias formas de hacer la vinculación. Una es doble clic. Me aparece una ventana, voy a venir al campo que dice predecesoras y voy a seleccionar la tarea que hace referencia o que se vincula con la que tengo seleccionada. Yo puedo vincular con una o con varias tareas. En este caso, hacer los cimientos está vinculada con marcar terreno, pero de fin comienzo, es decir, cuando finaliza marcar el terreno, comienza a hacer los cimientos. Le doy a aceptar y automáticamente Project me coloca el número 2. ¿Qué significa ese número 2? Ese número 2 es el número de la línea o de la fila. Cada número de la fila es único. Cada tarea y cada fase tiene un número único de fila. Es decir, que si yo automáticamente aquí pongo 2, ya Project entiende que está vinculando con la línea 2. Y me va a poner este símbolo, que es como una flecha, haciendo referencia a que la tarea marcar los cimientos termina y comienza a hacer los cimientos. Observen que se marca en celeste. Eso significa que esas tareas fueron actualizadas. Yo no estoy colocando fechas de comienzo y fin. Automáticamente Project me las está calculando. Es decir, que si esta tarea comienza el 2, la siguiente debe comenzar el 3 y así sucesivamente.
Vamos a poner aquí que esta comienza a levantar las paredes luego de hacer los cimientos. Coloco el número 3, Enter, y automáticamente estoy viendo ese movimiento. Y esta etapa termina hasta que termine la tarea más larga. ¿Cuál es la tarea más larga? La número 4. Entonces le voy a poner 4 y automáticamente, observen mi gráfica, el hito se viene hasta el final de la tarea, levantar paredes. Entonces, arrancamos la siguiente fase. Mira, vista, proyecto completo. Okay. La siguiente fase dice colocar cañería, hacer los desagües. Primero voy a vincular las tareas internas de la fase. Vamos a poner aquí, por ejemplo, que hacer el tendido lo puedo hacer y colocar las cañerías lo puedo hacer a la vez. Entonces, ¿cómo yo hago dos tareas que comiencen a la vez? Voy a colocar el número de la fila y la abreviatura comienzo, que significa que dos tareas pueden comenzar a la vez. Le doy Enter y automáticamente Project me va a colocar el símbolo de comienzo, es decir, la flecha está indicando que las ambas tareas comienzan a la vez. Sin embargo, pueden terminar en fechas diferentes. Entonces, hacer los desagües que comience cuando termina la tarea anterior y el fin de la etapa cuando termina la tarea de mayor duración. En este caso, la tarea de mayor duración es la tarea 8. Ahí está. Observo, siempre debo observar mi gráfica. Mi gráfica me debe hablar lo que realmente está pasando. En este caso, la fase 2 dice, tengo dos tareas que comienzan a la par. Cuando la tarea de hacer los desagües termina, comienza la tarea de hacer el tendido y luego termino la fase. Aquí hay una tarea que no está vinculada, que es colocar cañerías. Colocar cañerías, en este caso la voy a poner que comience cuando termina la etapa 1. ¿Cuándo termina la etapa 1? En la línea 5. Es decir, que aquí yo voy a colocar 5 y automáticamente el proyecto, vamos a ver nuevamente el proyecto completo, observen que ahora tengo la etapa 1, cierro la etapa 1 y comienzo la etapa 2. Cierro la etapa 2. ¿Ok? Siguiente fase. La voy a vincular con la etapa anterior y luego cada tarea con la tarea anterior. En este caso, el fin de la etapa termina cuando termina la tarea de mayor duración. ¿Cuál es la tarea de mayor duración? La que termina en noviembre, es decir, la tarea anterior. Y aquí ya yo tengo una estructura sencilla de un proyecto establecido por fases, vinculada a sus tareas, y automáticamente Project me calcula que ese proyecto va a tener una duración aproximada de 87 días, iniciando el 2 de julio y con fecha de finalización probable el 1 de noviembre. Cada una de las tareas. A ver, tengo una pregunta por aquí. Ok. ¿Alguien más se le quedó congelada la pantalla? Ok. Ok. Lili Ángela, probablemente tengas algún problema de internet porque nos estamos conectando vía web. Generalmente esto consume un poquito de ancho de banda y tengas algún detalle con el ancho de banda. ¿Okay? ¿Alguna pregunta adicional con mi estructura de trabajo, con mi primer proyecto desde cero? Excelente. Vamos a hacer un breve repaso de cuáles son los pasos que he tomado para realizar este proyecto desde cero. Hasta aquí ya yo tengo un proyecto que le puedo dar seguimiento en cuanto a tiempo.
La siguiente parte sería ingresar los recursos y preparar mi proyecto para el seguimiento real en el tiempo, es decir, qué está pasando en el día a día, llevar el control. Hasta el momento, pues tenemos, primero que todo, tener una estructura de trabajo, establecer en la pestaña proyecto una fecha de inicio del proyecto, colocar los días libres del proyecto y colocar los días laborables, es decir, el horario diario de cada una de los días a laborar. Luego debo colocar las tareas todas en modo manual. Eso no significa que por ahí alguna tarea usted la puede tener en modo automático. Es válido. Luego voy a esquematizar mis fases y colocar la línea 0 del proyecto, que es la tarea resumen total del proyecto. En esta fase, en esta línea 0, me va a dar cuánto me demora el proyecto en todo el ciclo de vida del proyecto. Entonces, para esquematizar, voy a venir a tareas y voy a utilizar las flechas de sangría hacia la izquierda o hacia la derecha. Luego voy a establecer las duraciones. Ninguna celda de duración debería tener el símbolo de interrogación, porque eso significa que no está establecida o que no fue configurada. Aunque tenga uno, usted le pone 1, enter, para que Project lo asuma. Y luego voy a esquematizar. Esquematizar es vincular las tareas. Observen que yo lo hice directamente desde la columna, colocando el número de la fila a la que corresponde la vinculación. Si usted inclusive puede vincular, vamos a colocar aquí, por ejemplo, 4 con la 3 también. Esa es. Ahí está. Con el símbolo, en este caso mi computadora, con los dos punto y coma, perdón, yo puedo seleccionar varios indicadores o colocar varias tareas a las cuales yo puedo ir vinculando. En este caso 4. El símbolo CC significa que son tareas comienzo-comienzo. Yo puedo también colocar, por este caso voy a decir 14, fin-fin, es decir, que hay dos tareas que finalizan a la vez. Generalmente las tareas que son comienzo-comienzo y fin-fin me ayudan a acortar duraciones o a disminuir la duración del proyecto. Pero eso lo tengo que soportar con un recurso que yo pueda trabajar o un recurso adecuado. Por ejemplo, yo no puedo tener a la misma persona pintando y recogiendo basura. Tengo que tener personas diferentes para hacer actividades diferentes e ir acortando los tiempos. Ahí voy configurando mi proyecto y hasta aquí yo tengo un plan de proyecto desde cero configurado con las duraciones. Los invito a participar. Vamos a detener la presentación. Y hasta aquí tenemos nuestra presentación sobre un plan de proyecto desde cero. A ver, ¿algún comentario? Consulta. Duda. Los invito a participar de nuestros cursos de Microsoft Project. Nuestros cursos de Microsoft Project involucran pues lo que hemos visto, la creación de un plan de proyecto desde cero, adicional la gestión de los recursos, que es toda una planificación de los recursos y sobre todo el seguimiento. ¿Qué debo hacer luego que ya tengo configurado mi proyecto? Ajá, a ver, Stephanie, FF significa fin. Es decir, que dos tareas pueden finalizar a la vez. Bueno, como les mencionaba, el seguimiento es una de las bases más importantes, porque después que tengo mi proyecto muy bonito, muy configurado, excelente, ¿qué pasa en el día a día? Resulta que la tarea 2 no comenzó en la fecha porque el recurso no llegó a tiempo, el material se retrasó, el recurso que contraté no estaba disponible, tantas situaciones diferentes que se dan en los proyectos. Entonces, ¿cómo yo le doy el seguimiento? ¿Cómo yo logro que mi proyecto termine dentro del rango esperado? Es decir,
en este caso 87 días, que no sean 100, sino que sean 82, 84 o 90, pero que no se pase de lo estimado. Cada proyecto también tiene un presupuesto. Con Microsoft Project yo puedo manejar una tabla de costos y saber cuánto me cuesta cada recurso en cada actividad. Todo eso lo podemos ampliar en los cursos porque también vemos la parte de recursos, costos y seguimiento. Más adelante vamos a hacer otros tips, otros webinars donde vamos a ver estos otros puntos sobre recursos, sobre costos, sobre seguimiento y cómo personalizar nuestro proyecto para tener variables especiales o indicadores especiales. Claro, vamos a trabajar en eso, Stephanie. Te invito también a que pases por acá y conozcas un poco más de nuestros cursos. Por ahí les voy a estar anunciando cuando vamos a hacer el de recursos y costos, muy interesante. Puedo hacer mucho, puedo visualizar mucho con el proyecto en esta parte de costo, al detalle de saber cuántos sacos de cemento voy a usar y cuánto me cuesta una actividad en cuanto a el recurso personal o al recurso materiales. Aquí les voy a copiar nuestro correo electrónico. Y bueno, mi correo electrónico también se los paso por cualquier detalle. Muchísimas gracias a todos los participantes. Ha sido una excelente audiencia. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, el curso de Fundamentos de Proyecto, como su nombre lo dice, es un curso básico de fundamental donde se explica o donde básicamente las personas pueden entender cuál es el ciclo de vida de un proyecto de manera genérica, no utilizando la herramienta. Es identificar cuáles son las fases de un proyecto, dónde inicia y dónde termina el proyecto, el ciclo de vida, cuáles son los aspectos importantes que debo definir en un proyecto. Esto de manera teórica, poder palpar dónde está mi proyecto para luego llevarlo a una herramienta. Generalmente cuando yo voy a utilizar una herramienta, ya sea Microsoft Project o cualquier otra herramienta, ya yo debo tener planteado mi proyecto, que según PMP esto es la definición del proyecto, la carta del proyecto, como quieran llamarle, dependiendo de la metodología que esté utilizando. Sí, claro, sí, es importante tener las bases. Como inicié mi presentación hoy, definimos qué era un proyecto. O sea, si yo no tengo claro cuál es el objetivo de un proyecto, qué voy a hacer, cómo defino esa estructura de tareas, pues le va a ser un poco complicado entender o definir y darle seguimiento al proyecto. Así que, pues obviamente que sí se les recomienda. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Cualquier software. Yo puedo utilizar Microsoft Project, Project GAN, Dot Project, hay muchas herramientas en el mercado, inclusive herramientas de software libre que son similares a Microsoft Project, pero mucho más básicas. Y generalmente yo puedo utilizarlas para definir un proyecto sencillo, como lo que hemos visto hasta ahora. Y pues el curso de Fundamento de Proyectos, pues es básico, te va a ayudar a comprender cuáles son las fases y el ciclo de vida de un proyecto y luego ir a cualquiera de las herramientas que la persona decida utilizar. Gracias a ti.
¿alguna otra pregunta? Bueno, muchísimas gracias a todos. Ahí les coloqué información para entrar a consultar a info@newhorizon.com.pa y el número de teléfono de la empresa. También pueden consultar la página web. Listo, gracias a todos, muchas gracias.